Buen día. El psicodrama es una técnica de la terapia grupal que fue desarrollada por el psiquiatra y actor, director de teatro Jacob Levi Moreno. Él nace en Rumania, es de origen rumano, en 1889 y muere en 1974. Él desarrolló este trabajo porque en Viena, que es a donde él vivió desde muy joven, a donde fue llevado por su papá, creó un teatro, un llamado teatro impromptu, en el cual a las personas, a los asistentes, se les preguntaba sobre el impacto que la obra había desarrollado en ellos. Moreno se va dando cuenta que los asistentes se proyectan en las personas y por allí van presentando problemas psicológicos, o más bien dicho, los van dando a conocer y los van solucionando. Durante 3 años él estuvo practicando este teatro en el cual la improvisación, la creatividad, la espontaneidad eran muy importantes. Esta experiencia le sirvió, digamos, para fortalecer sus conocimientos que él tenía sobre psiquiatría. Previo a esto, Moreno había estudiado con diversos doctores esta carrera. Además, se nutrió de lo que es también la filosofía. Moreno desarrolló lo que se conocía, lo que él llamaba su megalomanía existencial. Él pues se tenía por un genio, era una persona bastante narcisista, ¿no? Se inventó un encuentro con Freud, que esto como un comentario, de hecho este encuentro pues no ha sido documentado que sea cierto, pero según lo que él cuenta, se encontró con el doctor, con don Sigmund Freud, y le dijo, ese día que lo conoció, doctor Freud, yo empiezo donde usted se ha detenido. Usted se encuentra con las personas en el marco artificial de su consultorio. Yo las encuentro en la calle, en su casa, en su ambiente natural. Usted analiza sus sueños, los descompone en 1000 fragmentos. Yo les doy el coraje de seguir soñando, de explorar concretamente sus conflictos y de ser creadores. Esta vivencia, esta anécdota, lejos de que sea real o no, muy probablemente no sea falsa, pero nos da una idea de lo que él pensaba acerca de su obra, del psicodrama. Lo que él buscaba con ese tipo de terapia, pues era una intervención que fuese eficaz y que fuese rápida. Podemos aquí definir el psicodrama, como lo dice la diapositiva, como un método en el cual los pacientes actúan los acontecimientos relevantes de su vida, no solamente hablan de ellos. ¿Qué significa esto? Que en el marco del grupo de terapia, los asistentes van a representar mediante diálogos, actuando, aquella problemática que más les está afectando. Por ejemplo, yo puedo tener un problema con mi padre, que quizás alguna vivencia que no he cerrado con él, y entonces esta vivencia se representa ahí en el marco del grupo, ya sea que yo la represente, ¿no? Y a alguien del grupo haga las veces de mi padre, él actúe como si fuese mi padre. En este sentido yo represento ese diálogo, o otra persona del grupo me representa a mí y entonces yo doy las indicaciones generales de lo que es esta problemática y ellos la actúan. Esto permite que yo desde fuera vea cosas que quizás cuando estoy en la situación del conflicto no puedo ver. Y esto pues implica varias cosas: la exploración de los acontecimientos, la expresión de las emociones también, y el encuentro.
Aquí pues todo mundo se beneficia de la acción, porque cuando yo represento mi problemática, muy probablemente algunos de los asistentes tengan situaciones muy similares y entonces en ese marco ellos eh, la, lo comparten de qué manera mi historia los ha afectado. Las dimensiones de estos acontecimientos impactan sobre el resto de la audiencia. Entonces, la posterior reflexión, yo recibo retroalimentación de ellos, pero ellos también reflexionan sobre la problemática similar a la mía. Eh, pues Moreno desarrolló esa técnica por esta situación de que él detectó que estos progresos terapéuticos eran como más rápidos, más inmediatos y más espontáneos. Pues encontró justamente esto, que cuando una problemática se actúa es más fácil que se produzca o se favorezca una reflexión y es más fácil que se impacte de manera significativa a la persona. No es lo mismo hablar, intelectualizar sobre un problema que vivirlo o representarlo. Para Moreno, pues su método en ese sentido lo hacía muy eficiente. Para esto, pues había que encontrar o había que potenciar lo que viene siendo la creatividad. El terapeuta de grupo, el director del grupo, pues tiene como un requisito indispensable el hecho de que tiene que ser creativo. Las técnicas psicodramáticas pues justamente han respondido a esta situación de la actividad de quienes lo han desarrollado, y en textos podemos encontrar entre cerca de 350 a 400 técnicas. Y esto pues no es privativo de que solamente voy a utilizar cualquiera de esas, sino yo como director del grupo puedo poner en acción las que se me ocurran, siempre y cuando tengan una finalidad, siempre y cuando tengan un objetivo, y esto surja dentro de un marco espontáneo, dentro de un marco de apertura, de un acercamiento en las cuales las relaciones sean frescas, sean proactivas y sean propositivas, de tal manera que se logre la integración de lo que es el mundo externo, donde estoy, con el mundo interno, el mundo de mis fantasías, de mis pensamientos, de mis emociones, en general aquello que es la parte psicológica. También otro concepto aquí relevante va a ser el encuentro. Greenberg, que es un autor del psicodrama posterior a Moreno, lo define como lo dice la diapositiva: aquello que ocurre cuando los individuos confrontan inmediata y significativamente a los otros significativos en el escenario psicodramático, o sea, aquello que impacta en los demás de la historia que el protagonista está expresando, ¿verdad? Y la retroalimentación que se le da por parte de ellos al protagonista. También otro concepto relevante pues es la tele, y la tele pues es la relación que hay entre las personas, que consta de empatía, transferencia, contratransferencia. En este caso pues también se habla de un amor terapéutico, o sea, el grupo en un estado de maduración pues expresa emociones, expresa afectos entre sus miembros. Por lo tanto, se puede lograr este sentimiento de unión conocido como tele, o también como amor terapéutico. Eh, en el psicodrama lo que se busca es la catarsis, aquel momento en el cual los sentimientos reprimidos se manifiestan, y la persona cuando entra en catarsis puede actuar de una manera mucho emocionalmente muy intensa. En este sentido al director se le exige mucho, ya que él tiene que estar observando cómo se está impactando el protagonista, porque cuando se mete en la actuación, cuando representa su problemática, pues hay momentos en los cuales el protagonista se puede perder y se puede abrir, quizás en un sentido en el cual a lo mejor en un estado más tranquilo no hubiera deseado hacerlo. Sin embargo ya lo hizo, y entonces el director tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, debe conseguir que entre los miembros del grupo haya un clima de aceptación incondicional y de apoyo emocional hacia la persona que se está abriendo. Cuando justamente sucede que todo lo que ha reprimido sale, todo este material, esta emoción que ha estado por allí guardada, impactada, de repente puede tener un brote
muy fuerte. Ahora, la catarsis pues es relevante porque es un signo de expansión y de integración emocional. De hecho, pues está buscando justamente esto. Pero de la catarsis surge otra cosa, surge lo que es el insight. En este insight pues viene el aumento de la conciencia. La persona hace elaboraciones y entiende por qué actúa como actúa, entiende por qué hace lo que hace, entiende las razones de su actuar. Y esta darse conciencia pues le va a favorecer el que supere su problemática. Ahora bien, para Moreno este no es el fin no es el insight, sino lo que se hace con el insight. Quedarse nada más en el puro insight es quedarse a mitad del camino. Esto implica, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer con lo que hiciste? Y en las sesiones subsiguientes, las personas comparten qué hicieron con aquel material que elaboraron. ¿No? Si yo tuve un problema con mi padre, bueno, pues entonces, si aún vive él, dialogué con él, pude tener una comunicación más fluida con él, pude entenderlo mejor, o si ya no está en este mundo, si ya falleció, esta expresión de sentimientos o este cierre del diálogo con mi padre le ha quitado un peso de encima, ha hecho que simbólicamente haga un cierre. Eso es lo que se busca. Ahora, los componentes básicos del psicodrama, el escenario que viene siendo el lugar donde se trabaja. Normalmente pues es el salón o es el espacio terapéutico, ¿no? Que puede ser un salón, que puede ser una terraza, hay quienes luego llegan a ser en un jardín, ¿no? El director, que es quien va, el terapeuta, que es quien va guiando al grupo por los diferentes momentos. El protagonista, que en este caso es la persona que presenta su problemática. Idealmente, pues todos los miembros del grupo van a ser protagonistas, todos ellos en algún momento tienen que compartir su problemática para superarla. Los egos auxiliares también se les conoce como yos auxiliares, aquellos miembros del grupo que van a ser que van a representar las personas significativas del protagonista. O sea, si yo tengo un problema con mi pareja, ¿no? Entonces alguien del grupo va a actuar como mi pareja, será en ese momento mi pareja y haremos la representación. Esta persona pues representa el yo auxiliar. O si represento a mi familia completa, bueno, pues todos los que aparezcan por allí, pues van a ser parte de mi yo auxiliar. Y la audiencia, que es el resto del grupo, los que están observando, los que están participando del grupo. Obviamente, pues a todos ellos les tocará en algún momento del desarrollo grupal ser un protagonista. Hay diversas etapas en lo que es el psicodrama. Una etapa es el caldeamiento, que estas son las actividades iniciales. Podremos decir que en el caldeamiento o calentamiento lo que se está haciendo es una especie de rapport. Podemos hacer algunos juegos grupales, podemos hacer algunas actividades que tengan como fin romper el hielo, hacer que las personas se conozcan, hacer que ir procurando que las defensas normales que todo mundo tiene cuando participa en un grupo, sobre todo si no conoce a la gente, pues se vayan eliminando. Por eso esta parte pues implica una motivación por parte del terapeuta, que está buscando una cohesión grupal, o sea, una unión entre ellos. La identificación con el tema del grupo, puede ser que yo organice un psicodrama, por ejemplo, para trabajar depresión, por así decirlo, ¿no? Y entonces pues, se identifiquen con ese tema. Pero los objetivos de un grupo de psicodrama pueden ser miles. En esta parte buscamos a alguien que se anime, alguien que dé el primer paso para ser protagonista, y de algún momento pues esto nos vaya llevando hacia la segunda etapa. En esta segunda etapa pues es la dramatización. Aquí se representa la elaboración de una situación pasada, que si tengo un problema por allí que me está acarreando algunos conflictos en el presente, pero quizás son situaciones que no he cerrado con alguien del pasado, con figuras significativas. Presente la problemática que estoy teniendo en este momento, la que estoy viviendo, o futura, alguna problemática que sé que voy a tener en el futuro. Un caso dramático podría ser
un paciente terminal, tengo en casa un paciente terminal y entonces, bueno, pues, ¿qué haremos el día que la enfermedad haga lo suyo? Una situación del futuro. Entonces, podemos trabajar cualquier momento del tiempo, sin embargo, normalmente Moreno recomendaba trabajarlas en presente, o sea, si yo tuve un problema con mi padre en el pasado, yo revivo la escena y hablo como si estuviera pasando en este momento. Por eso se habla de que la dramatización se orienta al aquí y el ahora. O sea, si yo represento una escena de niño, pues diré en este momento soy un niño y actuaré como un niño, y entonces todo lo que estoy pasando vivo en presente lo que viví en el pasado. Interpretaré entonces escenas que tienen que ver con esos conflictos o con las relaciones entre ellos. Yo como protagonista puedo elegir el suceso, momento, lugar y quiénes son los que participan. Eh, como hay naturales resistencias, pues entonces el progreso tiene que ser parcial, ¿no? El progreso tiene que ser pausado. No voy a hacer una representación dramática fuerte, ¿no? Alguna emoción algo que yo no quiera decir. No se recomienda que eso pase al principio, sino que se recomienda que primero se empiecen con elementos, con sucesos que no sean tan significativos, y ya cuando el grupo esté maduro, y por maduro se entiende cohesionado, unido, con una aceptación incondicional, con una apertura, con una calidez emocional, cuando se llegue a estos momentos, bueno, pues la representación psicodramática se podrá hacer mucho más intensa y se podrán trabajar cosas mucho más impactantes, ¿no? Como hablábamos de la creatividad, pues sucede que en ocasiones uno puede eh, llevar disfraces, ¿no? Uno puede llevar objetos, y de este modo pues el trabajo psicodramático pues se hace más significativo, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Entonces esto va paso a paso, que el proceso es de dos canales, ¿no? Porque a veces puede ser que yo el grupo vaya madurando conforme las personas se vayan abriendo más. La cosa es que la representación sea tan fielmente como sea posible, aunque más bien aunque también como se recuerda. Hay que entender una cosa: cuando yo analizo el pasado y me digo que los recuerdos son los que me están afectando, lo que importa aquí pues es la significación que le estoy dando yo a esos recuerdos. O sea, no sé si lo que estoy recordando es real o no. No lo puedo saber, a menos que yo tuviera una máquina del tiempo para regresar al pasado y ver si efectivamente lo que yo recuerdo fue cierto o no. Lo importante aquí es la manera en que yo lo recuerdo y la significación que yo le doy. O sea, en un sentido hay que recordar lo más fielmente posible, pero en otro sentido es cómo yo lo recuerdo, porque finalmente eso es lo que me está impactando a mí, la manera en que yo lo recuerdo. Esa expresión es libre, pero bueno, no tendría que haber en este caso violencia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor alguien recuerda que su padre era muy punitivo y lo golpeaba y le daba sus cinturonazos, lo descalificaba, ¿no? Entonces, pues claro que en la representación estos elementos no se pueden expresar de manera fiel, ¿verdad? Podría haber ahí inclusive consecuencias legales. Sin embargo, se pueden representar mediante actos simbólicos. También el protagonista puede representar los roles, o sea, yo me puedo representar a mí como el hijo que tiene problemas con el padre, pero también puedo ser el padre que tiene problemas conmigo mismo, y en ese sentido, bueno, pues puede ser que yo logre una mejor comprensión del padre si yo actúo como él, como pienso que lo haría él. En la, al en la última etapa del trabajo psicodramático, pues se comparte y se hacen comentarios. Aquí lo que cuenta es la retroalimentación que se dé. Cuando se habla de juicios de valor, pues se habla de no juzgar a la persona o no juzgar a las personas. Eres un violento, eres un agresivo, eres etcétera. Más bien aquí se intenta comprender el porqué de esas conductas, el origen de esas conductas. Aquí, bueno, pues la cosa es que los comentarios sean propositivos,
sean constructivos y se apoye al protagonista. Digamos que aun cuando uno se dé cuenta que el protagonista ha sido muy violento y ha participado en situaciones de violencia de alguna otra manera, pues está yendo a la terapia porque quiere dejar de ser violento. Entonces, agredirlo, atacarlo, hacerle juicios de valor, no le sirve de nada. Si la persona está yendo a un grupo es porque pensamos que, o se piensa que la persona quiere dejar de ser violenta. Entonces hay que apoyarlo para eso. Agredirlo, descalificarlo, no sirve de nada, no ayuda no abona en nada. Por eso se habla, bueno, aquí recuerdo otros elementos comentados hace un momento acerca del insight. El insight no por sí mismo no cura. Lo que cura pues es la manera en que se pone en práctica, la manera en que yo me expreso, o sea, en que aquel material que yo elaboré lo desarrollo, ¿no? En otro momento, en otro ejemplo, yo soy violento con mi esposa, bueno, y ahí descubro las razones del por qué soy así, pues entonces se espera que en las próximas sesiones reporte yo que pues he mejorado la relación con mi pareja. En ocasiones la persona puede estar emocionalmente tan intensa que pues no se puede hacer una interpretación, una evaluación, ¿no? Sino, como se comenta acá, en un momento cuando el protagonista no sea tan vulnerable. Después de una catarsis, normalmente la persona está en una situación muy vulnerable y a veces está en una situación como con mucho que pensar, mucho que reflexionar. Puede ser en algunos momentos un tanto confusa. Bueno, pues hay que dejarlo que reflexione, ayudarlo a que se vaya serenando, y cuando la persona no sea tan vulnerable y pueda hacer el análisis, en ese momento entramos a la interpretación. ¿Qué es lo que estamos representando? Pues en general lo que se habla acá, los pensamientos que no han sido verbalizados, encuentros, fantasías que yo tengo, futuros posibles imaginados, o sea, a veces los futuros pueden ser vistos como catastróficos, como lo peor que me puede pasar, ¿no? Temores de lo que esté por venir y muchas otras situaciones más que pueden ser trabajadas. Esta técnica tiene la facultad de que se expresa tiene múltiples áreas de intervención, múltiples problemáticas pueden ser abordadas, inclusive problemáticas que afecten a un grupo y pues que no sean quizás tan intensas, ¿no? Como ciertas decisiones que se tengan que tomar por parte de un grupo de trabajo. No necesariamente, no todo puede estar circunscrito a lo que es el nivel clínico. También se pueden representar en otras áreas. El modelo en ese sentido pues es muy rico, ¿no? Todo cuenta, todo parte de la creatividad, inclusive de la improvisación. Moreno, pues a diferencia de otros autores, creía mucho en la improvisación y creía mucho en que lo que se le ocurra al terapeuta en ese momento puede ser lo que venga más a tono, o puede ser lo más adecuado. En ese sentido, pues el terapeuta tiene que estar observándose a sí mismo, darse cuenta de sus sentimientos, pensamientos, emociones, motivaciones, y confiar en en el sexto sentido. Eso le ayuda también para mejorar la comprensión de las situaciones y de los puntos de vista de otras personas. El psicodrama, pues como lo expresa también esa diapositiva, tiene esta posibilidad de explorar la propia capacidad de producir nuevas y más funcionales opciones de conducta, o prepararse para actuar las conductas que se encontraron más convenientes. Como se comentaba hace rato, el psicodrama tiene múltiples áreas de intervención. Una puede ser, yo tengo una entrevista de trabajo
la voy a tener próximamente y entonces me represento la entrevista de trabajo para llegar preparado a esta situación. Y aquí pues nos damos cuenta de cómo este enfoque influye a otros enfoques, porque lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual tiene algo similar a lo que es el psicodrama, en el sentido de hacer representaciones de situaciones futuras, nada más que el cognitivo lo pone un tanto más como para solucionar problemas. Este último ejemplo acerca de la posibilidad de actuar una futura entrevista de trabajo aparece en diversos textos del modelo cognitivo-conductual. Y así en general, pues esto es los principales conceptos de lo que se representa el psicodrama, que en síntesis pues es un esquema de trabajo en el cual la representación se hace, la problemática psicológica del individuo se hace en el escenario, se dramatiza, se interpreta, se analiza, todo el mundo participa, hay proyecciones de los demás hacia el protagonista y pues se espera que todo el mundo salga beneficiado. Y eso sería en general lo que tiene que ver con el psicodrama.